Bueno, como ha dicho el pastor, llevamos semanas compartiendo sobre la autoridad. Él nos compartió sobre la autoridad adquirida en el campo de batalla y yo voy a compartir sobre la autoridad delegada. ¿Cómo se puede definir, no? La autoridad delegada son aquellas personas que reciben y representan autoridad donde quiera que estén, tanto en el campo natural, en un trabajo, como en el área espiritual. Siempre imparte autoridad quien tiene autoridad. No cualquiera puede hacerlo. Así que es bueno entender eso como una gran bendición de parte de Dios. Él, nuestro Dios, es quien tiene más autoridad. Él tiene la suprema autoridad. No hay nadie más alto que Él. Y fue ejemplo cuando vino encarnado en forma de Jesús. Él puede delegar autoridad directamente. Cuando llamó a Moisés, lo hizo Él directamente, hablando a través de una zarza. Cuando llamó a Abraham, directamente lo llamó. Pero también puede delegar en personas que lo representen aquí en la tierra. Él tiene todo el poder. Y Jesús también dijo en la palabra, en Mateo 28, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, para que quede claro que toda la autoridad viene de Él, la correcta autoridad. Y podemos también leer ahora juntos Mateo 10:1. Aquí vamos a ver cómo Jesús es ejemplo en delegar autoridad. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Él da autoridad, así que es bíblico delegar autoridad. Él es ejemplo en esto. Y les dijo: id, como nos lo dice a nosotros, predicad el evangelio, sanad enfermos, resucitad muertos. Todo lo que veis que yo hago, les dijo, vosotros también lo podéis hacer, y aún mayores cosas haréis en mi nombre, por la fe en Jesús. Ellos obedecieron. Siempre es un reto, obedecer o no. Ahí está nuestra decisión. Ellos obedecieron. Dice: de gracia habéis recibido, dad de gracia, predicad el evangelio, bautizad en mi nombre. Son las buenas noticias. Así que ellos obedecieron. No se pierde autoridad por delegar autoridad. Dios sigue siendo Dios. Jesús en la tierra sigue teniendo todo el poder. A veces yo pensaba en eso, en el cielo uno puede pensar: Dios tiene autoridad en el cielo, porque en el cielo todo está bien. Él tiene allí autoridad, pero en la tierra, con lo que hay, con tantas guerras, ¿Dios tiene autoridad en la tierra o no? Es una pregunta que muchos se hacen. Entonces, quiero decir, Dios estableció leyes en la tierra, leyes para nuestro beneficio, leyes para nuestra protección, leyes buenas que los hombres, mujeres, hombres, transgredimos continuamente. Por eso está el mundo como está, porque decidió vivir de espaldas a Dios. No se somete a la autoridad de Dios, no quiere. Hay una naturaleza rebelde en nosotros. No queremos, dice la palabra, que en aquel tiempo que cada uno se apartó por su camino. Cada uno buscó su propia voluntad, hizo lo que bien le pareció. Y sigue pasando eso. Si todos estuviéramos sometidos a la soberanía de Dios, a las leyes de Dios, el mundo estaría mejor. Es verdad. Así que vemos que Él es nuestro ejemplo, nuestro pasado,
no nos define para tener autoridad, porque Dios nos hace nuevas criaturas. ¿Dónde vienes? De donde vengas, seas pobre, seas rico, seas famoso, seas una persona común, seas con carrera, sin estudios, eso a Dios no lo limita. La autoridad de Dios sigue siendo vigente, la imparte Él y no te define tu pasado para tenerla o no, porque Él no te ve como tú te ves. Yo me veo incapaz, pero Él nos hace capaces. Como tú te ves, piénsalo, Él no me ve como yo me veo. Así que Dios nos ayude a vernos a través de lo que Él dice de nosotros. No siempre es fácil, ¿verdad?, someterse a la autoridad. Ya de pequeños, los niños, el papá le dice esto no lo hagas y lo quiere hacer. Esto no lo toques y lo quiere tocar. Somos así. Basta que digas esto no para que nos salga el querer hacerlo. Y tengo un texto muy bonito que está en 1 de Samuel 15:3. Perdón, antes de 1 de Samuel quería leer Romanos 13. Romanos 13 del 1 al 3. Esto es un consejo que nos da Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos autoridad y podemos pensar, bueno, ¿me someto o no me someto a la autoridad que hay en la tierra? Pero Dios nos aconseja con claridad. Romanos 13 del 1 al 3. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, fíjate, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí. En el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y en 1 de Pedro 2:13 también nos aconseja. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así que entendemos que las autoridades están puestas por Dios, están puestas para nuestro beneficio. En la tierra hay pues policías, hay jueces, abogados, hay maestros, hay autoridades y Dios nos exhorta y nos ayuda a entender de que es bueno someternos a la autoridad, porque como si la hubiera puesto Él, dice que está puesta, para que lo veamos de otra forma. Él mismo, cuando estuvo en la tierra, se sujetó a la autoridad que había. Un día le preguntaron, ¿tú qué dices, Señor? ¿Hay que pagar tributos al César? Como ahora estamos pagando impuestos. Y él dijo, mostradme una moneda. ¿Qué hay en la moneda impreso? Pues contestaron, la cara del César. Y él dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí mismo él está diciendo, someteos a toda institución. ¿Quién está gobernando el César? Someteos al César. Hay para él y para mí. Someteos a las autoridades y también a mi señorío, ¿no? Es una forma de obedecer. Él nunca participó en rebeliones con estas cosas. Él fue ejemplo y tenemos una responsabilidad ante Dios. Si obedezco la autoridad delegada, obedezco a Dios, siempre y cuando no transgreda ninguna ley de Dios. ¿Sí? Si estamos en un lugar de trabajo y nos piden
quitar algo que no debo, puedo decir que no. No puedo mentir, no puedo robar, lo sabemos. Así, pero aparte de eso, es bueno sujetarnos a toda autoridad. Ahora sí, vamos a buscar un momento Éxodo 17, 16. Como siempre, hay guerra para someternos a la autoridad. No siempre es fácil. No siempre es fácil, porque si hay una autoridad que te gusta y te cae bien y está de acuerdo con todo lo que tú piensas, pues entonces es fácil sujetarnos a la autoridad. Pero no siempre estamos de acuerdo en todo. No siempre estamos a favor de todo. Entonces cuesta, y cuesta por algo, ¿sabes? Cuando nos decidimos estar sometidos a la autoridad, se levanta nuestro yo. Nuestro yo también quiere decidir. Mi yo quiere gobernar, mi yo quiere reinar, mi yo no quiere sujetarse siempre. Y mira que dice la palabra en Éxodo 17, 16. Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Eso significa que siempre habrá guerra con Amalec. Amalec representa nuestra carne, nuestro yo, nuestra condición. Todo aquello que no se somete a Dios, todo aquello que se levanta en contra de Dios. Esto es Amalec. Y nos está diciendo la palabra, siempre habrá guerra. Es un desafío, amados, obedecer a Dios. Es un desafío, no siempre es fácil. A veces puede parecer que sí, pero al final es que no. Y ahora lo vais a ver. En Primera de Samuel, ahora sí, 15, 2. Me había saltado una página. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec, a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Un momento. Así que quiero decir algo de aquí. El profeta Samuel había ungido al rey Saúl como rey de parte de Dios. Tenía autoridad delegada de parte de Dios para ungir a Saúl. Y tenía una orden clara para que Saúl acabara con Amalec. Amalec hacía la guerra continuamente, lo hemos leído antes. Y aquí le dice, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. La orden es clara, destrúyelo todo, no te apiades y mata hombres, mujeres. Bueno, parece un poco fuerte, pero luego explicaré un poco cómo lo podemos ver en el tiempo de hoy. Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y pasamos un momento al verso 9 del mismo texto y dice, mira qué pasa. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, era el rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, lo perdonaron. Y Dios no dijo eso. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Así que vemos algo que pasó. Él tenía una orden clara, pero no obedeció. Por eso parecía que sí,
pero al final fue que no. Y aquí me detuve en ese punto cuando dice que cuando Samuel le dice las cosas, él parece que está decidido a hacer caso. Él revisa el ejército que tiene, con qué cuenta, 200.000 hombres de a pie y 10.000 más. Y revisó el ejército, pero no revisó su corazón. Su corazón no estaba rendido a Dios, porque al final se ve. No obedeció. Se preparó por fuera, pero no se preparó por dentro. Su corazón no estaba bien. Y eso nos tiene que hablar a nosotros. Yo me examinaba. Digo, Señor, ayúdame a ver mi propio corazón. El corazón es engañoso. Podemos pensar que estamos sometidos a la autoridad y revisamos todo. Pero ¿y dentro qué? El corazón de Saúl no había sido rendido completamente a Dios. Por eso dejó vivo al rey Agag, el enemigo, y a los carneros engordados. Luego cuando le dice el profeta, le dice, mira, en el verso 18, mira que le dice el profeta cuando se da cuenta que no ha hecho caso. En el 18 dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. Los enemigos son enemigos. Lo que Dios dice que no es bueno, no es bueno. Aunque yo le perdone la vida, sigue siendo mi enemigo. Aunque yo diga, va, es el rey Agag. Pero mira, ¿os acordáis que hemos leído en Amalec antes? Que estaría en enemistad de generación en generación porque se levanta su mano contra Jehová. Pues es descendiente de Amalec. Siempre aparecerán enemigos. Nuestra propia carne se puede ver reflejada ahí. ¿Qué dejo vivir? La orden era clara, acaba con todo, pero él dejó vivo a Agag. Y yo me preguntaba, ¿qué dejo vivo en mí? Que Dios dice, esto, Eli, no. Esto te hace daño. Todos tenemos debilidades, tentaciones, situaciones que rendir a Dios. Todos tenemos. Pero es bueno examinar nuestro corazón delante de Dios, porque para ir a la guerra hace falta un corazón rendido a Dios. La victoria no te la dará el ejército, que está bien. La victoria viene de Dios. La victoria viene de obedecer a Dios. Y él no hizo lo que tenía que hacer. Yo pensaba, digo, se dejó guiar por lo que sus ojos vieron. Mucha gente, un rey y un ganado gordito, bueno. Así lo dejó con vida. Después también le dice, ¿por qué no lo hiciste? Y ya las excusas, ¿no? El pueblo me daba temor y bueno, al final el Señor desechó a Saúl. Desechó a Saúl. Y tuvo que terminar el trabajo Samuel. Samuel mató a Agag. Todos los enemigos del Señor, en este tiempo que estamos viviendo ahora, ya veis cómo está el mundo. Pero no vamos a mirar hacia afuera, vamos a mirar hacia adentro. ¿Sí? Es bueno estar a cuentas con Dios, no para acusarnos, sino para darnos cuenta de nuestra situación, de cómo estamos. Así que esto es un ejemplo, ¿no?, para nuestra vida, el revisar nuestro corazón, el no tener rebelión. La rebelión es pecado. Dice la palabra que como pecado de adivinación es la rebelión y la obstinación como idolatría. Él persistió en no matar a sus enemigos. Y entonces yo pregunto en esta mañana, ¿dónde nos apoyamos? ¿Dónde está lo que nos parece fuerte? ¿Qué dejo vivir en mí que tiene que morir? Lo meditaban esta semana. A los enemigos hay que acabarlos. Lo que tengamos en el corazón que no es bueno, si lo dejamos vivir, acabará con nosotros.
¿No le podemos dar un poquito? Todo rendido al Señor. Obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Obedecer. Reflejamos sumisión a la autoridad. Uno puede decir, no, yo estoy sometido a la autoridad. Se refleja cuando obedeces. Se refleja cuando obedecemos. Entonces es importante. Estas consecuencias se siguen repitiendo. Se siguen repitiendo. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay enemigos que se levantan contra el pueblo de Dios. Siempre hay. Y hay otra historia que te quiero leer que está en el libro de Esther. Vamos a Esther. Amén. Por situarnos un poquito, quiero decir algo, ¿no? Quiero explicar un poquito la historia de Esther. Esther era una joven judía, huérfana. En ese tiempo, donde ella vivía, en Susa, había un rey llamado el rey Asuero. El rey Asuero era rey de muchas provincias, 127 dice la palabra, desde la India hasta Etiopía. Era un rey con mucho poder y con mucha influencia. Y en ese tiempo, ya leeréis más la historia, pero él buscaba una esposa. Entonces se envían cartas a todas las provincias y las jóvenes van al palacio real. Entre esas jóvenes está Esther. Su tío, ella era huérfana, pero tenía un tío llamado Mardoqueo que él la adoptó como hija. Y ella, dice la palabra, que obedecía a su tío. Y su tío le dice, no digas que eres judía, no reveles tu pueblo. Vamos a leerlo en Esther 2:20. Esther sabía lo que era estar sometida a esa autoridad, a su tío. No era su padre, pero como si lo fuera. Y aprender a obedecer es bueno. Dice, Esther, según le había mandado Mardoqueo, su tío, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Así que a obedecer se puede educar. A veces no sale solo obedecer, porque sí, obedecemos cuando estamos de acuerdo. Pero cuando no estamos de acuerdo hay que aprender a obedecer. Si viene de parte de Dios. Es bueno, es bueno. Esther aprendió a obedecer como cuando él la educaba y no reveló su identidad, no dijo que era judía. Fue llevada a casa del rey y las mujeres que estaban con ella, aún muchas jóvenes, estaban un año preparándose para presentarse delante del rey, para que el rey escogiera la que él quería. Un año, con perfumes, con cremas, bueno, todas guapas. Y estaban al cuidado de un eunuco llamado Hegai, que estaba al servicio del rey. Y todas podían pedir lo que quisieran. Si ellas pensaban que estarían más guapas de azul, pues un traje azul o perfumes, lo que quisieran. Pero dice la palabra que Esther no pidió nada. Ella se dejó aconsejar. Ella alcanzó el favor del eunuco. Él vio que ella era diferente a las demás. Ella se dejó aconsejar porque ella debería pensar, el eunuco es siervo del rey, él sabe los gustos del rey, me dejo aconsejar por él. Ella tenía la libertad de escoger, pero se dejó aconsejar. Venía de una educación de obedecer y de dejarse aconsejar. Son valores buenos para el reino de Dios. Ella halló gracia delante de Hegai y llega el momento en que se presenta delante del rey. Y dice la escritura que ella era hermosa y el rey la amó más que a todas y la coronó como reina. Vale. Bien, Esther reina. No había revelado su identidad, pero aparece un enemigo del pueblo de Dios,
¿Os acordáis? De generación en generación van apareciendo. Aparece Amán. Amán, y estaba cerca del rey. Mira si estaba cerca del rey, que dice la palabra que el rey lo engrandeció más que a todos los príncipes y lo puso como segundo. Después del rey, el que más mandaba era Amán. Tenía mucha soberbia. Los enemigos quieren buscar siempre tener ese lugar en el corazón para mandar, para quitar del medio al Señor. Allí está Amán. Y tuvo una idea brillante Amán. Amán dice, mira, quiero al rey que cuando me vean se arrodillen delante de mí. Se arrodillen. Bueno, y pasa algo. Mardoqueo iba muchas veces al palacio para ver cómo iba su sobrina, su hija, para ver si estaba bien, si la trataban bien. Y en ese momento está esto que tiene Amán, que todo el mundo se arrodille delante de él. Y miramos aquí un momento en el versículo 3:2. Bien, 3:2. Dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento y no te arrodillas? Y así le decían día a día. Y él dice, y como no escuchaba, en el verso 4 dice, lo denunciaron a Amán. Mira, este no se arrodilla delante de ti. Este no se inclina delante de ti. Y esto le llenó de ira a Amán. Y dice, lo denunciaron para ver si así se arrodillaba, ya que había declarado que ya sabían que él era judío. Y en el 5 dice, y Amán se dio cuenta que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Mardoqueo era judío, nunca perdió de vista quién era su Dios, y no se arrodillaba delante de nadie más que no fuera su Dios. Él lo procuró, pero nunca cedió a eso. Cuento todo esto por algo. Entonces, este enemigo tiene un plan y empieza a comerle la cabeza al rey. Dice, oye rey, ¿tú sabes que hay un pueblo que está por ahí, por las provincias que tú tienes, que no se someten a las leyes que tú dices? No te hacen caso. Este pueblo no te beneficia. Sus vidas no te benefician. Quítalas del medio. Y yo te haré más rico, le dice Amán. Te daré tesoros. Fíjate qué plan del enemigo. Ya no quería solamente matar a Mardoqueo. Él quería matar a todo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque los enemigos siempre lo quieren todo de ti. Todo. Tu casa, tu marido, tu mujer, tus hijos, tus bienes, tu bienestar, tu alegría, tu paz, tu esperanza, que nos decía antes Vero. Lo quieren todo de ti y quieren que nos arrodillemos delante de Él. Pero hemos decidido, como pueblo de Dios, arrodillarnos delante de Él, solo de Él, de Dios. Amén. Entonces, el rey le parece bien. Vale, pues si es un pueblo que no vale para nada, que no me beneficia, que no se someten a mis leyes, los quitamos del medio. Y se mandó un decreto real, firmado con el sello del rey. Esta orden era irrevocable. Esto, acordaros, era un decreto real contra el pueblo judío.
matarlos, exterminarlos, acabad con ellos, con todo, robad sus bienes. Amán, descendiente del rey Agag, el que se quedó vivo, que luego lo mató Samuel, descendiente de Amalek. Amalek estará en enemistad con nosotros siempre, siempre. No dejemos vivir nada. Si tenemos cositas, vamos a la cruz, vamos a la cruz. Pedimos misericordia, pedimos ayuda. No estamos solos. Somos un ejército. No pelees solo. Entonces estos decretos reales empezaron a salir con cartas. Todas las provincias del rey, que eran 127 provincias. Imagínate, cartas en contra del pueblo judío para matarlos y acabar con ellos. Cuando Mardoqueo se entera, empezó a llorar, el pueblo gemía, había lloro, había dolor, había temor, porque venían a por ellos. Y Mardoqueo se lo hace comunicar a Esther. Mira, vienen a por nosotros porque tú también eres judía. No te pienses que para ti no va. Para ti también va eso. Y si tú no haces algo, Dios mandará ayuda de otra parte. Pero Esther no perdió su identidad. Ella estaba en el reinado, estaba como reina, pero su corazón pertenecía a Dios. Así que no importa dónde estés, si tu corazón está rendido a Dios. Ella sabía lo que tenía que hacer. Ella empezó a usar las armas del reino. Ayuno y oración. Y convocó a todo el pueblo, le dijo a Mardoqueo, convoca a todos para ayunar 3 días, ni coman ni beban. Yo haré lo mismo con mis doncellas, me encerraré y me presentaré delante del rey. Y si muero, que muera. Porque nadie se podía presentar delante del rey si el rey no la llamaba. El rey te podía matar. Había que prepararse, y hacía 1 mes que el rey no la visitaba y no la veía. Pero el ayuno le dio la estrategia. El ayuno y la oración te dan estrategias para acabar con nuestros enemigos. Ella no fue sola, como soy reina, tengo poder. No. Ella usó las armas del reino, las que nos dan la victoria. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. Y para una batalla espiritual, ¿qué usamos? Armas espirituales, ayuno y oración. Y se presenta delante del rey, halla el favor del rey, prepara 2 banquetes con el enemigo. ¡Qué valiente! Se sentó con Amán y con el rey. Y le expone al rey, dice, ¿qué quieres? Te puedo dar la mitad de mi reino. Ella le dice que hay un edicto, un decreto en contra de su pueblo y en contra de mí. Entonces revela que ella era judía. Y el rey dice, ¿quién ha hecho esto? Y ella dice, él, Amán. Así que el ayuno y la oración expone a tus enemigos. Los tienes de cara, porque atacan por detrás a veces. El rey Amalek persiguió al pueblo de Dios y los atacó por la espalda. Mató a hombres, a mujeres, a ancianos, a los que estaban más débiles. Por eso Dios dice, haré guerra contigo de generación en generación, porque levantas tu mano contra mí. Así que vemos que el ayuno y la oración nos favorecen. Usémoslo. Si estamos en guerra, ayunemos, oremos juntos. Hay victoria, porque volverá a aparecer otro Amán. ¿Lo veis? Amalek, Agag, Amán, Hitler. Están ahí. Hay que acabar con estas cosas. Pero estamos en guerra y hay que usar armas espirituales. Y me encanta Esther porque fue firme, se atrevió, no dudó, usó lo que sabía.
lo que sembró su tío. Ella aprendió a obedecer, a usar las armas del reino de Dios. Trajo victoria sobre el pueblo, porque ella dijo, wow, y cuando le dice al rey, ¿qué quieres? Dice, quiero, pues eso, pues un decreto. Pero ¿sabes qué pasó? Que el rey delegó la autoridad en Ester y Mardoqueo. Ya que hablamos de autoridad delegada, el rey Asuero delegó autoridad sobre Ester y Mardoqueo para que ellos hicieran lo que bien les pareciera. Vamos a leerlo en Ester 8, creo que es. A ver. Sí, 8:8. Dice, el rey les dice, escribid pues vosotros a vuestro pueblo, a los judíos que estaban asustados, porque venía un decreto de muerte. Y dice, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Pero había otro que había salido para muerte, ¿os acordáis? Primero. Y solamente podía pararse esa carta de muerte con otra carta de vida. Una carta que los dice, defenderos, os podéis defender. Ella y Mardoqueo hicieron ese decreto real, lo sellaron con el anillo del rey. Y eso empezó otra vez a ir de provincia en provincia para que todos alcanzaran esa alegría. Y eso cambió, ¿sabes? Cambió. La horca que había preparado Amán, leed la historia si no la conocéis, la horca que había preparado Amán para Mardoqueo, fue él ahorcado y su descendencia. Y la palabra dice que el plan del enemigo que viene contra ti, el hoyo que él ha cavado para ti, para tu casa, él caerá. Y así pasó, él fue ahorcado allí. El decreto de Amán era matar, pero el decreto de Dios era que vivan, que vivan. Él cambió el panorama, Él cambia tu panorama y el mío, Él cambia. Vemos que la atmósfera cambió, primero había llanto y eso se convirtió, dice la palabra, que vino honra, vino gozo, vino alegría, vino luz. Dios cambia la atmósfera de tu vida cuando tú lo pones en primer lugar. Dios cambió las vestiduras de cilicio, de tristeza, de ceniza, de muerte, por vestiduras reales. Coronó de favores a ese pueblo. ¿Y sabes qué pasó? Que dice que el pueblo, al ver todo eso, se hacían judíos. Hubo avivamiento. Hubo avivamiento. Se convirtieron. Porque el temor de cómo Dios los había librado cayó sobre él. Y me acordaba de Jesús, de todos los pecados míos que Él clavó en la cruz, del decreto que había contra mí de muerte que Él clavó en la cruz. Hoy, esto lo podemos pasar al tiempo de hoy. Nuestros decretos, todo lo que nos acusaba, el Señor dijo, yo lo pago. Él lo clavó en la cruz. ¿Y sabes qué sale de la cruz? Vida para ti, victoria para ti, alegría para ti, honra para ti, beneficios, familias restauradas, sanidad en tu alma. El tema es esto, la mente, el corazón, sometidos al gobierno de Dios. Eso nos dará victoria, nos dará paz. Y nos quedamos con esto, con la valentía de Ester, una mujer de fe. La fe te hace entrar a lugares de riesgo, si te lo dice Dios. Mirar, Saúl revisó su ejército, fue a la guerra, no obedeció, no tuvo victoria. Ester fue a la guerra con las armas del reino
y trajo victoria para ella y para su descendencia, para el pueblo de Dios. Una mujer firme, una mujer de fe, una mujer que creyó a Dios, que no perdió su identidad. Y eso nos trae alegría a nosotros hoy también, recordar estas cosas. Y se cumple Proverbios 29:2, que dice la palabra: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Así que es bueno tomar la autoridad delegada. También es importante cuando se delega tener claro el que podemos hacer. Se delega autoridad y es bueno de nuestra parte actuar conforme a los principios de Dios. Ellos nos darán la victoria, un corazón sometido a Dios, un corazón que teme a Dios y que se somete a la voluntad de Dios. Amén. Hasta aquí, oramos. Aleluya, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro mayor ejemplo. Tú eres Dios soberano, sublime. No hay nadie con más autoridad que tú y te despojaste de todo para hacerte hombre. Pero nunca perdiste tu autoridad. Gracias porque nos enseñas a humillarnos delante de ti, nos aconsejas que te pongamos en primer lugar, que nuestro corazón no se guarde nada, que no dejemos vivir nada que sea en contra de tu voluntad, que nada que se levante en contra de ti, que nada que te haga la guerra a ti, dejemos vivir, Señor. Cuando tú dices, acaba con todo, que podamos acabar con todo. Ayúdanos a pelear con sabiduría. Gracias porque tuya es la victoria. Y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. No peleamos solos. Gracias porque tú has dicho, recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiremos autoridad. Y en el nombre de Jesús vamos. No vamos en nuestro nombre, vamos en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Y gracias por tu palabra escrita. Gracias por tus siervos, gracias por los que nos precedieron, porque son de enseñanza para nosotros hoy, para el tiempo que vivimos. Bendigo tu pueblo, Señor, en esta mañana, que cada uno podamos examinar nuestro propio corazón, para que voluntariamente los sometamos a ti, a tu señorío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.